Soy Mateo, tengo 30 años, y el mes pasado, mi familia me tendió una emboscada con una intervención de emergencia sobre mi startup tecnológica, que según ellos, estaba fracasando. ¿Alguna vez te han juzgado antes de que alguien se tomara el tiempo de entender lo que estás construyendo? Eso es exactamente lo que sucedió cuando mi familia se reunió para organizar una intervención sobre mi startup fallida, justo antes de que todo cambiara con una notificación del Wall Street Journal. Llegué a la casa de mis padres un sábado por la tarde, esperando una de esas comidas tensas de fin de semana que se habían vuelto la norma. Mi madre, Diana, me había llamado con un tono de urgencia inusual, hablando de una reunión familiar de emergencia. Mientras conducía hacia su chalet en las afueras de Madrid, un nudo de aprehensión se formó en mi estómago. Sabía, o al menos intuía, que el tema central sería yo y mi empresa, Conecta Salud. Al estacionar, noté más coches de lo habitual en la entrada circular. No solo estaban mis padres y mi hermana Sofía. Reconocí el Mercedes de mi tío Francisco y el SUV de mi tía Pilar. Esto no era una simple reunión, era una emboscada en toda regla. Mi madre me abrió la puerta antes de que pudiera llamar, su expresión una complicada mezcla de simpatía y determinación. Mateo, cariño, dijo, abrazándome brevemente. Todos están esperando en el salón. El salón enmudeció cuando entré. La escena era surrealista, como entrar en mi propia intervención en un programa de entrevistas diurno. Mi padre, Gregorio, estaba de pie junto a la chimenea, claramente posicionado como la figura de autoridad. Sofía, mi hermana mayor, 3 años mayor que yo y la niña dorada de la familia, estaba sentada muy compuesta en el sofá, con un bloc de notas legal sobre las rodillas. Crecer en la casa de los Benítez significaba una cosa, el éxito tenía una definición muy específica. Mi padre, un eminente cirujano cardiotorácico, y mi madre, catedrática de economía, habían creado un ambiente donde el logro no solo se alentaba, se esperaba. Nuestras cenas familiares giraban en torno a logros académicos, hitos profesionales y los caminos cuidadosamente trazados hacia el éxito convencional. Desde temprana edad, mostré signos de pensar diferente. Mientras Sofía seguía meticulosamente las instrucciones en sus proyectos de ciencias, yo estaba ocupado reimaginándolos por completo. Cuando sugerí un enfoque completamente diferente para mi proyecto de la Feria de Ciencias de 5º grado, mi padre sonrió con rigidez y dijo, Mateo, a veces el camino probado y verdadero es el mejor. Mira qué bien le quedó el proyecto a Sofía cuando siguió las instrucciones. Esa se convirtió en una cantinela familiar a lo largo de mi infancia. Mi pensamiento creativo, posicionado como una desventaja en lugar de un activo. A pesar de mi pensamiento poco convencional, destaqué académicamente. Me gradué con honores de Stanford con una doble especialización en ciencias de la computación e ingeniería biomédica. Mis padres rebosaban de orgullo en mi graduación, ya visualizando mi futuro en Google, Apple, o quizás siguiendo a mi padre en la medicina. El camino parecía claro, unirme a una empresa prestigiosa, escalar la escalera corporativa, alcanzar la estabilidad y el reconocimiento en un campo bien establecido. Y por 2 años, hice exactamente eso. Durante 2 años, cumplí con las expectativas. Conseguí un codiciado puesto en Tecnovida, una importante firma tecnológica, trabajando en sus iniciativas de atención médica. El salario era impresionante, los beneficios excepcionales, y mis padres finalmente tenían algo sencillo de lo que presumir en sus reuniones del club de campo. Nuestro Mateo trabaja en Tecnovida desarrollando algoritmos para el cuidado de la salud, decía mi madre, pasando por alto convenientemente mi creciente descontento. Pero la conformidad me ahogaba. El trabajo, aunque intelectualmente estimulante al principio, se volvió repetitivo, las estructuras corporativas asfixiantes. Sentía que mi potencial se diluía en reuniones interminables y burocracia sin sentido. El punto de quiebre llegó durante un proyecto donde fui testigo de primera mano de las luchas de los pacientes con enfermedades raras que intentaban encontrar especialistas y ensayos clínicos apropiados. Los sistemas existentes estaban fragmentados, desactualizados e ineficientes. Los pacientes estaban, literalmente, muriendo mientras navegaban laberintos burocráticos. Vi una oportunidad, una necesidad urgente de crear algo que pudiera salvar vidas.
Una plataforma impulsada por inteligencia artificial que pudiera conectar a pacientes con condiciones raras con los especialistas y ensayos clínicos adecuados, eliminando meses o incluso años de búsqueda dolorosa e infructuosa. Cuando anuncié mi decisión de dejar mi trabajo seguro en Tecnovida y lanzar mi propia startup de tecnología sanitaria, la reacción de mi familia fue, por decirlo menos, mixta. Mi madre expresó un apoyo cauto. Si alguien puede hacerlo funcionar, eres tú, Mateo. Solo asegúrate de tener un plan B. Mi padre fue menos entusiasta. La industria de la salud no es algo que puedas perturbar de la noche a la mañana, hijo. Es compleja por una razón. Sofía, que ya ascendía rápidamente en su bufete de abogados, simplemente preguntó si mi empresa ofrecía seguro médico. En aquellos primeros días, había al menos una apariencia de apoyo. Mis padres asistieron a mi modesta fiesta de lanzamiento. Mi padre incluso extendió un cheque para mi financiación inicial, aunque lo llamó una inversión en lugar de un regalo, con todo y papeleo y proyecciones de retorno cuidadosamente calculadas. Llamé a la empresa Conecta Salud y recluté a Javier Vargas, un brillante programador con el que había trabajado en Tecnovida y que compartía mi visión. Alquilamos una diminuta oficina en el centro de Madrid que también hacía las veces de nuestro apartamento cuando trabajábamos hasta demasiado tarde para ir a casa. Aquellos primeros meses fueron estimulantes, la libertad de construir algo significativo, las noches en vela programando y refinando nuestro algoritmo. Los momentos de avance cuando un problema particularmente difícil cedía repentinamente a nuestra persistencia. La adrenalina de la creación pura era un combustible potente. Mi novia de entonces, Laura Campos, inicialmente pareció apoyarme. Era banquera de inversión y le gustaba la idea de salir con un emprendedor, al menos en teoría. Mi novio, el próximo fundador tecnológico en hacerse grande, decía, presentándome en fiestas. Pero a medida que pasaban los meses sin una validación externa significativa de nuestro trabajo, su entusiasmo disminuyó. Pensé que esto iba a ser más una historia de éxito rápido, admitió durante una de nuestras discusiones cada vez más frecuentes. Estoy empezando a preocuparme de que estés desperdiciando tu potencial. El primer año fue desafiante, pero no inesperadamente. Aseguramos una modesta financiación de inversores ángeles interesados en la innovación sanitaria. Construimos nuestra plataforma inicial y comenzamos las pruebas beta con un pequeño grupo de pacientes. La retroalimentación fue prometedora, estábamos haciendo conexiones que genuinamente ayudaban a la gente. Pero el camino hacia la rentabilidad seguía sin estar claro y los obstáculos regulatorios surgían a cada paso. La complejidad del sistema sanitario español, con sus particularidades autonómicas y la burocracia europea, se sumaba al desafío. Para el segundo año, las grietas comenzaron a mostrarse. 2 importantes rondas de financiación fracasaron en el último minuto, dejándonos en una situación precaria. Nuestro algoritmo necesitaba un refinamiento significativo para manejar la complejidad de emparejar presentaciones de enfermedades raras con los ensayos apropiados. El panorama regulatorio demostró ser aún más desafiante de lo anticipado. Finalmente, Laura se fue, diciendo que necesitaba a alguien más estable en su vida. Su partida, aunque dolorosa, también fue una especie de liberación, su escepticismo se había convertido en una carga más. El apoyo inicial de mi familia para entonces se había agriado, convirtiéndose primero en preocupación, luego en abierta crítica. Las cenas dominicales en la espaciosa casa colonial de mis padres en las afueras se convirtieron en interrogatorios sobre tasas de consumo de efectivo y costos de adquisición de usuarios. Las reuniones familiares se transformaron en juntas directivas improvisadas donde parientes que no podían explicar qué era una API, no obstante, se sentían calificados para criticar nuestro modelo de negocio. Entonces, ¿cómo va la pequeña startup?, preguntaba mi padre, la palabra startup sonando de alguna manera diminuta y condescendiente saliendo de sus labios. El constante ascenso de Sofía en su bufete de abogados proporcionaba un conveniente contrapunto a mi empresa en dificultades. Sofía acaba de comprar un piso espectacular en el barrio de Salamanca, mencionaba mi madre mientras yo seguía comiendo fideos instantáneos en mi oficina /diagonal apartamento compartido. Antes de que pudiera responder adecuadamente a la pregunta de mi padre sobre la startup, él cambiaba de tema, Sofía acaba de ganar el caso Dalton.
Un acuerdo de 2,8 millones de euros. Mi hermana bajaba modestamente la mirada, aunque nunca me perdí la leve sonrisa que jugueteaba en las comisuras de sus labios. Ella, 3 años mayor que yo, siempre había sido el estandarte de la familia. Su camino había sido lineal y predecible, la mejor de su clase en Derecho en la Complutense, prácticas con un juez federal, y ahora un rápido ascenso en Garrigues y Martel, uno de los bufetes más prestigiosos de Madrid. Lo que mi familia no podía ver, o no quería ver, eran las pequeñas victorias que se acumulaban bajo la superficie. Un avance en nuestro algoritmo de emparejamiento que aumentó la precisión en un 37%. Un exitoso programa piloto con un hospital de tamaño mediano en Madrid, el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Resultados prometedores de un ensayo clínico donde nuestra plataforma había conectado a pacientes con tratamientos que les cambiaron la vida. Javier y yo sabíamos que estábamos en algo importante si tan solo pudiéramos asegurar suficiente pista para demostrarlo. Creíamos en nuestra misión con una fe casi ciega, una fe que a menudo era lo único que nos sostenía. Las cenas familiares se volvieron cada vez más incómodas a medida que Conecta Salud luchaba por encontrar una base estable. Cada domingo en la extensa casa de mis padres, me preparaba para el inevitable interrogatorio. Una gran cena familiar, creo que fue por el cumpleaños de mi abuela, fue particularmente brutal. Mientras los familiares se pasaban las fuentes de cochinillo asado y ensaladilla rusa, mi tía Pilar se volvió hacia mí con una preocupación exagerada. ¿Todavía estás con esa cosita de los ordenadores, cariño? Vi un puesto en administración en el Hospital La Paz. Muy estable, excelentes beneficios. Estoy construyendo una plataforma de atención médica que conecta a pacientes con enfermedades raras con especialistas y ensayos clínicos, expliqué por lo que pareció la 100ª vez. Estamos haciendo progresos reales. Mi tío Francisco intervino, con la boca llena, pero, estás ganando dinero real. La mesa estalló en carcajadas mientras yo empujaba el puré de patatas en mi plato. El crescendo llegó durante la cena de Navidad, cuando Sofía anunció su ascenso a socia directiva en Garrigues y Martel. Copas de champán de cristal aparecieron como por arte de magia, y mi padre dio un discurso que hizo llorar a mi madre. Tu madre y yo siempre supimos que estabas destinada a la grandeza, dijo, alzando su copa hacia Sofía. Nos has hecho sentir muy orgullosos al elegir un camino de excelencia y llevarlo hasta el final. Aplaudí junto con todos los demás, genuinamente feliz por mi hermana a pesar de la comparación implícita. Cuando mi padre me miró a través de la mesa, añadió, y Mateo, estamos seguros de que también encontrarás tu equilibrio, una vez que estés listo para tomarte las cosas en serio. Enero trajo una nueva crisis. Enero llegó con un golpe helado, no solo por el invierno madrileño. Nuestro servidor principal colapsó, dejando nuestra plataforma fuera de línea durante 3 días cruciales. Como resultado directo, perdimos una posible asociación con un hospital de investigación de Barcelona que estaba a punto de firmarse. Nuestra cuenta bancaria, ya peligrosamente baja, se encogió aún más, y el espectro del fracaso para nuestro pequeño equipo de 5 personas se cernía amenazante. Habíamos invertido tanto en hardware robusto, pero un fallo en cascada nos tomó por sorpresa. Después de agotar todas las demás opciones, de rascar cada posible línea de crédito y de renegociar pagos con proveedores con la poca credibilidad que nos quedaba, me tragué mi orgullo y llamé a mi padre. Era mi último recurso, y la sola idea me revolvía el estómago. Nos reunimos en su club de campo, un lugar donde siempre me sentí fuera de lugar, rodeado de hombres con trajes caros que hablaban de inversiones y campos de golf. Él sorbía su whisky escocés mientras escuchaba mi discurso con un desapego clínico, casi quirúrgico. Entonces, necesitas 45.000 euros para aguantar hasta tu próxima ronda de financiación, ¿correcto?, clarificó. Examinándome por encima de sus gafas de la misma manera en que podría evaluar el diagnóstico cuestionable de un residente. Es un préstamo, no un regalo, enfaticé, tratando de mantener la dignidad que me quedaba. Tenemos una reunión con Geraisen Ventures el próximo mes. Su cartera se centra específicamente en tecnología sanitaria y han expresado un interés serio. Era verdad, pero también sabía que el interés serio no pagaba las facturas de inmediato. Mi padre dejó su vaso sobre el posavasos de cuero.
Mateo, he apoyado tu aventura durante 2 años ya. Su voz era calmada, pero con un filo que conocía demasiado bien. Tu madre y yo estamos preocupados de que estés atrapado en un ciclo de casi lograrlo, pero nunca del todo. Un quiero y no puedo constante. ¿Has considerado que podría ser el momento de reducir tus pérdidas? De aceptar que esto no va a funcionar. Papá, estamos muy cerca de un gran avance, supliqué, sintiendo cómo la desesperación teñía mi voz. Nuestro algoritmo está funcionando mejor que cualquier cosa en el mercado. Solo necesitamos un poco más de tiempo, un poco más de margen. Suspiró profundamente, un sonido que pareció llevar el peso de todas sus decepciones. Lo discutiré con tu madre, dijo finalmente, pero creo que lo que necesitas no es más dinero. Es un baño de realidad. Salí del club sintiéndome más pequeño y derrotado que nunca. La frialdad de su respuesta era casi peor que una negativa rotunda. 2 días después de la gélida reunión con mi padre, recibí un mensaje de texto de mi madre. Reunión familiar de emergencia este sábado a las 4 de la tarde. Por favor, ven a casa. Es importante. Un escalofrío recorrió mi espalda. Cuando la llamé para preguntar qué estaba sucediendo, fue evasiva. Tu padre siente que todos necesitamos hablar sobre tu situación. Sofía también estará allí. La palabra situación sonaba ominosa. Esa noche, me quedé hasta muy tarde en la oficina, sumergido en el código, intentando encontrar una solución, un milagro. Javier estaba a mi lado, igual de tenso. Estábamos revisando los datos de una nueva heurística que habíamos implementado en el algoritmo de emparejamiento. Y entonces, a las 2 de la mañana, sucedió. Un avance. Los resultados de la simulación eran asombrosos. Habíamos logrado un aumento en la precisión de emparejamiento a casi el 95% para ciertas condiciones raras, específicamente para la miastenia gravis, que había sido nuestro caso de prueba más difícil. Le envié un mensaje de texto a Javier, que se había ido a casa hacía un par de horas. Me llamó de inmediato a pesar de la hora. Esto podría ser, Mateo, dijo, su voz vibrando de emoción. Con esta mejora, finalmente podemos demostrar un impacto clínico real a escala. Esto es lo que necesitábamos para Geraisen Ventures. Lo sé, dije, sintiendo una mezcla de euforia y temor. La euforia del descubrimiento científico chocaba con la inminente reunión familiar. Pero mi familia ha convocado una especie de intervención sobre el negocio para el sábado. Van a intentar convencerme de que lo cierre. Hubo una pausa en la línea. ¿Estás considerándolo?, preguntó finalmente Javier, su voz cuidadosa. Miré la pantalla de mi ordenador, donde los resultados de nuestra última simulación mostraban una precisión sin precedentes. No lo sé, admití, la fatiga y la presión acumuladas pesando sobre mí. Parte de mí está tan cansada de luchar contra todos, mi ex, mi familia, los inversores que no entienden nuestra visión. ¿Pero qué hay de los pacientes?, preguntó Javier en voz baja. ¿Qué hay de Elisa? Se refería a una niña de 12 años con una forma rara de distrofia muscular que había accedido a un ensayo clínico que le cambió la vida a través de nuestra plataforma durante el piloto de Madrid. Cerré los ojos, recordando la videollamada llorosa de la madre de Elisa, agradeciéndonos por darle a su hija una oportunidad cuando los canales médicos tradicionales les habían fallado. El rostro de esa niña, su frágil esperanza, era el motor que nos impulsaba. Lo sé, susurré. Solo necesito superar esta reunión familiar una última vez, para ver si puedo hacerles entender. Y si no, prometió Javier, lo resolveremos. Siempre lo hacemos. Su fe inquebrantable era un ancla en mi tormenta. El sábado llegó demasiado rápido. Mientras conducía hacia la casa de mis padres, ensayaba explicaciones, justificaciones y súplicas que sabía que probablemente caerían en oídos sordos. Fuera lo que fuese a pasar en esta reunión de emergencia, intuía que marcaría un punto de inflexión, aunque no tenía idea de cuán dramático sería ese giro. Entré en el camino circular de mis padres exactamente a las 4 de la tarde, notando inmediatamente más coches de lo esperado. No era solo mi familia inmediata. Había al menos 5 vehículos adicionales.
Mi estómago se encogió al reconocer el Mercedes de mi tío Francisco y el SUV de mi tía Pilar. También estaba el coche del doctor Ramos, colega y amigo de golf de mi padre, y el de mi madrina Julia. Y, para mi total asombro, el coche de Bruno, el asesor financiero de mi madre. Esto no era una reunión. Era una emboscada en toda regla, una encerrona. Mi madre me abrió la puerta antes de que pudiera llamar, su expresión una complicada mezcla de simpatía y determinación férrea. Mateo, cariño, dijo, abrazándome brevemente. Todos están esperando en el salón. Todos, repetí. Mamá, ¿qué está pasando exactamente aquí? Ella evitó mi mirada. Tu padre siente que es importante que todos hablemos abiertamente sobre tu situación. El salón enmudeció cuando entré. La escena era surrealista. Mi padre, Gregorio, estaba de pie junto a la chimenea, claramente posicionado como la autoridad. Sofía estaba sentada muy compuesta en el sofá, con un bloc de notas legal equilibrado sobre las rodillas, lista para tomar apuntes o, más probablemente, para exponer un caso en mi contra. Alrededor de la habitación, estratégicamente colocados en varios sillones y sofás, estaban mi tía Pilar y mi tío Francisco, el doctor Ramos y su esposa Margarita, mi madrina Julia y, para mí Bruno. Un asiento vacío estaba conspicuously colocado directamente frente a mi padre. ¿Qué es esto?, pregunté, permaneciendo de pie a pesar del ofrecimiento silencioso del asiento. Mi padre se aclaró la garganta. Mateo, por favor, siéntate. Nos hemos reunido como familia porque estamos preocupados por el camino que has elegido. ¿Y Bruno es familia ahora?, pregunté, señalando al asesor financiero, quien tuvo la decencia de parecer incómodo. Bruno está aquí para ofrecer una perspectiva profesional, respondió mi padre con suavidad. Por favor, siéntate. A regañadientes, tomé el asiento, sintiéndome como un acusado frente a un jurado hostil. Mi padre había ensayado claramente su discurso. Durante 2 años, hemos apoyado tu experimento empresarial. Te hemos visto invertir tus ahorros, tu tiempo, tus relaciones y tu talento en una empresa que no muestra signos de viabilidad. Como familia, ya no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras desperdicias tu potencial y pones en peligro tu futuro. El tío Francisco asintió vigorosamente. Tu padre me pidió que revisara tu plan de negocios, Mateo. La tasa de consumo de efectivo es insostenible sin una inversión significativa que no se ha materializado después de 2 años. Eso suele ser una señal del mercado. ¿Le mostraste nuestros documentos comerciales confidenciales?, le pregunté a mi padre con incredulidad. Le mostré lo que tú me mostraste cuando pediste 45.000 euros, respondió mi padre. Y Francisco está de acuerdo en que las perspectivas no son prometedoras. La tía Pilar se inclinó hacia adelante. Cariño, nadie dice que no seas inteligente o trabajador, pero a veces lo más inteligente es saber cuándo reducir las pérdidas. Tengo un amigo en el Hospital Universitario La Paz. No quiero trabajar en La Paz, la interrumpí. Nuestra plataforma finalmente está mostrando un impacto clínico real. Estamos ayudando a pacientes con enfermedades raras a encontrar tratamientos que podrían salvar sus vidas. ¿Pero es financieramente viable?, preguntó Bruno con gentileza. Incluso la empresa más altruista necesita un modelo sostenible. Estamos en fase pre-ingresos por diseño, expliqué, sintiendo que hablaba un idioma extranjero que no podían entender. Estamos construyendo la red y refinando el algoritmo antes de la monetización a gran escala. Es estándar para este tipo de plataforma. El doctor Ramos negó con la cabeza. He visto fracasar muchas innovaciones médicas, no porque no fueran buenas ideas, sino porque no pudieron navegar el panorama regulatorio y las realidades financieras de la atención médica. Mi madrina Julia, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Mateo, también estamos preocupados por ti personalmente. Laura era una joven encantadora, y tu madre me dice que apenas sales ahora. Trabajas todas las horas, viviendo prácticamente en tu oficina. Laura se fue porque quería salir con un símbolo de estatus, no con una persona real con ambiciones, repliqué, mi compostura resbalando. Y mi vida personal no está sujeta a debate familiar.
Sofía, que había estado garabateando notas en su blog, levantó la vista. Me he tomado la libertad de redactar algunas opciones para ti, dijo, su tono profesionalmente comprensivo, casi condescendiente. Tengo contactos en varias empresas tecnológicas que estarían interesadas en alguien con tu perfil. Podrías aprovechar tu experiencia en la startup como un activo en lugar de una desventaja en el mercado laboral. Eso es muy considerado de tu parte, Sofía, dije con tensión. Pero no estoy buscando trabajo. Tengo uno. Soy el CEO de una empresa que está haciendo un trabajo importante. Mi madre, que había estado inusualmente callada, me tocó el brazo. Cariño, sabemos que crees en lo que estás haciendo, pero siempre has sido tan idealista. A veces, la realidad no coincide con nuestros sueños. Y eso no es fracaso, es la vida. Su voz suave era casi más hiriente que las críticas directas. Miré alrededor de la habitación, a estas personas que decían amarme pero que no podían ver ni respetar la visión que me impulsaba. El aire estaba cargado de su juicio colectivo. Nuestro algoritmo acaba de alcanzar una precisión de emparejamiento del 95% para ciertas condiciones, dije, mi voz temblando ligeramente de emoción contenida. ¿Saben lo que eso significa? Significa que los pacientes que de otro modo pasarían años buscando un tratamiento apropiado pueden encontrarlo en días. Significa vidas salvadas. Mi padre suspiró profundamente, el sonido resonando en el silencio tenso. Mateo, todo el mundo quiere salvar el mundo cuando es joven, pero existen canales establecidos para la innovación médica por una razón. Su tono era el de un adulto paciente explicando una dura verdad a un niño ingenuo. Si tu idea tuviera mérito, no la habría validado ya el mercado. El mercado está roto, insistí, sintiendo una oleada de frustración. Exactamente por eso estamos construyendo esto. Y si tenemos validación, de los pacientes, de los médicos en nuestros hospitales piloto, de los investigadores clínicos. Pero no de inversores con dinero real, contraatacó mi padre, interrumpiéndome. No de gente que entiende de negocios en lugar de idealismo. Sofía sintió en acuerdo con mi padre, su expresión seria. Mateo, admiro tu pasión, pero la pasión no paga las facturas. Se irguió ligeramente, como si estuviera en un tribunal. He trabajado sistemáticamente para llegar a ser socia durante 8 años. Requirió disciplina, elecciones estratégicas y, a veces, dejar de lado lo que quería en el momento por el panorama general. Mi padre gesticuló hacia Sofía, su rostro iluminándose con un orgullo inconfundible que me atravesó como un cuchillo. Exacto. Tu hermana es socia directiva mientras tú juegas a emprender. Las palabras golpearon como puñetazos físicos. La habitación cayó en un silencio incómodamente denso mientras todos absorbían la dureza de la declaración de mi padre. Sentí que las lágrimas amenazaban con brotar, pero me negué a dejarlas caer. Me levanté, recogiendo mi bolso, mi cuerpo temblando levemente. Creo que hemos terminado aquí, dije en voz baja, cada palabra un esfuerzo. Mateo, no seas dramático, comenzó mi padre, su tono ahora ligeramente defensivo. Estamos tratando de ayudarte. No, respondí, encontrando fuerza en la claridad del momento, en la certeza de su incomprensión. Están tratando de convertirme en algo que no soy. Nunca han entendido lo que estoy construyendo porque nunca realmente han intentado entenderlo. Mi madre parecía dolida. Mateo, por favor. Tu padre solo quiere lo mejor para ti. Él quiere lo que él cree que es mejor para mí, corregí. Hay una diferencia. Mientras me giraba para irme, la cosa más extraña sucedió. El teléfono de mi madre vibró ruidosamente en su bolsillo. Ella automáticamente lo alcanzó, mirando la notificación. Su expresión cambió de preocupación a confusión, y luego a incredulidad. Diana, estamos en medio de algo importante, la amonestó mi padre. Pero mi madre estaba mirando la pantalla de su teléfono, luego levantando la vista hacia mí con los ojos desorbitados. Gregorio, dijo lentamente, su voz apenas un susurro. Puede que quieras ver esto. ¿Qué podría ser más importante que esta discusión familiar?, preguntó mi padre con impaciencia.
Mi madre me miró directamente mientras leía en voz alta desde su teléfono, sus palabras suspendidas en el aire cargado. ¿Por qué el Wall Street Journal dice que tu empresa, Conecta Salud, está valorada en 950 millones de euros? La habitación se congeló. Cada par de ojos se volvió hacia mí, las expresiones variando de la confusión total al más puro asombro. ¿Qué? Logré articular, mi voz apenas audible. Mi madre volvió a mirar su teléfono, parpadeando rápidamente como si no pudiera creer lo que leía. Es una alerta de noticias del Wall Street Journal, repitió, su voz aún temblorosa. La startup de atención médica Conecta Salud valorada en 950 millones de euros en posibles conversaciones de adquisición con Pharma Global. Levantó la vista hacia mí, sus ojos enormes. Mateo, ¿es esta tu empresa? No podía procesar lo que estaba escuchando. Pharma Global era una de las compañías farmacéuticas más grandes del mundo. Y aunque habíamos estado en conversaciones muy preliminares con su departamento de innovación sobre una posible colaboración, nada remotamente cercano a conversaciones de adquisición se había mencionado. Y mucho menos una valoración de casi 1.000 millones de euros. Era una cifra astronómica, surrealista. Necesito ver eso, dije, cruzando la habitación en 3 zancadas rápidas, el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. Mi madre me entregó su teléfono y miré el titular con incredulidad. Sofía ya estaba sacando su propio teléfono, su escepticismo profesional luchando contra una conmoción evidente. ¿Es esto algún tipo de error?, preguntó. Mis dedos temblaban mientras me desplazaba por el artículo. Según la reportera de tecnología sanitaria del Wall Street Journal, Marina Torres, Pharma Global estaba en conversaciones avanzadas para adquirir Conecta Salud por un estimado de 950 millones de euros. Principalmente por nuestro revolucionario algoritmo de emparejamiento de pacientes que demuestra una precisión sin precedentes en la conexión de pacientes con enfermedades raras con ensayos clínicos apropiados. El artículo continuaba citando una fuente anónima dentro de Pharma Global diciendo que nuestra tecnología podría revolucionar el reclutamiento para ensayos clínicos y potencialmente ahorrar a la industria farmacéutica miles de millones en costos de ensayos fallidos, al tiempo que aceleraría drásticamente el desarrollo de tratamientos para enfermedades raras. Mientras leía, me di cuenta de varias cosas simultáneamente. Mi propio teléfono vibraba constantemente en mi bolsillo. La habitación a mi alrededor había estallado en un murmullo confuso. Y mi padre se había movido para leer por encima de mi hombro, su expresión cambiando de desdén a puro asombro. Mateo, dijo, su voz completamente diferente ahora, despojada de toda su anterior autoridad y teñida de una nueva incertidumbre. ¿Es esto exacto? Finalmente revisé mi propio teléfono. 17 llamadas perdidas de Javier. 5 de nuestro abogado, Samuel. 3 de un número que no reconocí con un prefijo de Nueva York. Docenas de mensajes de texto y notificaciones de correo electrónico. Yo, no lo sé, admití, sintiéndome mareado. Hemos estado en conversaciones con Pharma Global sobre una posible asociación, pero nada como esto. Necesito llamar a Javier. Salí al porche, mis manos temblando mientras marcaba el número de mi socio. Contestó al primer timbrazo. Mateo, finalmente, la voz de Javier era más aguda de lo normal, vibrante de emoción. ¿Lo has visto? El artículo del Wall Street Journal. Sí, acabo de verlo. ¿Qué está pasando, Javier? No estábamos en conversaciones de adquisición. Ahora lo estamos, dijo sin aliento. Daniel Rodríguez, de Pharma Global, llamó justo después de nuestro avance de anoche. Dijo que su equipo ha estado monitoreando nuestro progreso y que las mejoras en la precisión nos pusieron por encima de su umbral de interés serio. Cuando le dije que estábamos alcanzando tasas de coincidencia del 95% para ciertas condiciones, casi se cae de la silla. Me agarré a la barandilla del porche para mantenerme firme. ¿Pero 950 millones de euros? Eso es una locura. Es nuestro algoritmo, explicó Javier rápidamente. Ya sabes cómo Pharma Global gastó 3.700 millones de euros en ensayos clínicos el año pasado y como más del 80% de los ensayos no logran reclutar suficientes pacientes. Nuestro sistema resuelve su problema más caro.
Daniel dijo que su valoración interna muestra que podríamos ahorrarles más de 2.000 millones de euros anuales mientras aceleramos su cartera de desarrollo de fármacos en años. Mi mente regresó a todas esas noches en vela, las interminables iteraciones de código, las reuniones con pacientes y médicos para comprender los problemas del mundo real que intentábamos resolver. Todos esos momentos en los que sentimos que estábamos gritando en el vacío, tratando de convencer a la gente de que lo que estábamos construyendo importaba. Pero, ¿cómo se enteró el Wall Street Journal?, pregunté. No hemos acordado nada. Esa es la cuestión, dijo Javier, bajando la voz. Creo que Pharma Global lo filtró. Samuel cree que están tratando de establecer una valoración pública para justificar la compra ante su junta y accionistas. Ha estado como loco tratando de localizarte. Necesitamos reunirnos con el equipo legal inmediatamente. Miré hacia atrás a través de la ventana hacia mi familia, que ahora estaba agrupada alrededor del teléfono de Sofía, presumiblemente leyendo el artículo completo. Sus rostros eran una mezcla de asombro y confusión. Estoy en casa de mis padres, le dije a Javier. Estaban organizando una intervención para convencerme de que cerrara la empresa. Javier guardó silencio por un momento. ¿Estás bromeando? Ojalá, dije, una extraña risa burbujeando en mi pecho, histérica y liberadora. Mi padre acaba de decirle a todo el mundo que mi hermana es socia directiva mientras yo juego a emprender. Luego mi madre recibió la alerta de noticias. Oh, Dios mío, susurró Javier. Eso es, de hecho, un momento perfecto. A pesar de todo, sonreí. Realmente lo era. Luego, volviéndome serio de nuevo, iré a la oficina ahora. Llama a Samuel y dile que estaré allí en 30 minutos. Cuando volví a entrar en el salón, la atmósfera se había transformado por completo. El silencio tenso y acusatorio había sido reemplazado por un murmullo excitado y desconcertado. Mi padre estaba hablando por su teléfono, aparentemente leyendo el artículo él mismo. Sofía estaba explicando algo sobre valoraciones unicornio a nuestra tía Pilar y tío Francisco, quienes asentían con la cabeza como si entendieran. Mi madre simplemente me miraba con los ojos muy abiertos, una expresión de pura estupefacción en su rostro. Necesito irme, anuncié, mi voz más firme de lo que me sentía. Aparentemente, hay una situación que necesito abordar con mi equipo. Mi padre levantó la vista de su teléfono. Mateo, ¿por qué no nos dijiste que tu empresa estaba en conversaciones con Pharma Global? Su tono era ahora inquisitivo, pero sin el filo de antes. Porque no estábamos en conversaciones de adquisición hasta, aparentemente, hoy, respondí honestamente. E incluso nuestras discusiones de asociación estaban bajo un acuerdo de confidencialidad. Acuerdo de no divulgación, tradujo Sofía para la sala innecesariamente, siempre la abogada. Bruno, el asesor financiero que minutos antes estaba listo para explicar por qué mi negocio estaba condenado al fracaso, ahora se adelantó con la mano extendida. Felicidades, Mateo. ¡Qué logro tan extraordinario! No le tomé la mano. Gracias, pero realmente necesito irme. Claro, claro, dijo mi padre rápidamente. Esto es obviamente un asunto de negocios importante. No queríamos retenerte de algo tan significativo. La ironía era casi insoportable. Miré alrededor de la sala llena de personas que se habían reunido específicamente para convencerme de abandonar mi visión. En realidad, eso es exactamente para lo que esta reunión fue diseñada, dije en voz baja. Mi padre tuvo la gracia de parecer incómodo. Mateo, estábamos preocupados. No teníamos toda la información. No, estuve de acuerdo. No la tenían. Pero se sintieron bastante cómodos haciendo juicios de todos modos. Me giré para irme, luego me detuve. Les haré saber cómo se desarrollan las cosas. Ahora mismo, necesito hablar con mi equipo y nuestros abogados. Mientras salía por la puerta, escuché a mi madre llamarme. Mateo, espera. Se apresuró a bajar los escalones del porche detrás de mí. Solo quiero decir que estoy orgullosa de ti. Siempre lo he estado. La miré, viendo la sinceridad en sus ojos, pero también recordando su silencio durante el desdén de mi padre hacia mi trabajo.
Gracias, mamá, dije simplemente, incapaz de procesar completamente mis complicados sentimientos en ese momento. Mientras conducía hacia nuestra oficina, mi teléfono continuó vibrando con notificaciones. La historia se estaba extendiendo más allá del Wall Street Journal ahora, con TechCrunch, Bloomberg y otros medios recogiéndola. El tráfico de nuestro sitio web había aumentado en un 3.000% en la última hora. Era una locura. En el coche, camino a la oficina, mi mente era un torbellino. Pensé en todas las veces que dudé de mí mismo durante los últimos 2 años. Las noches que pasé despierto preguntándome si todos los demás tenían razón, si estaba siendo tontamente idealista, si estaba desperdiciando mi potencial. Pensé en Laura marchándose, diciendo que necesitaba a alguien más estable. Pensé en el tono despectivo de mi padre cuando hablaba de mi pequeña startup. Luego pensé en Elisa, la niña de 12 años que había accedido a un ensayo clínico que le cambió la vida a través de nuestra plataforma. Pensé en la fe inquebrantable de Javier en nuestra visión, incluso cuando los inversores nos rechazaban. Pensé en el avance que habíamos logrado apenas la noche anterior, sin saber que desencadenaría este tsunami. Mi vida entera estaba a punto de cambiar, me di cuenta. E irónicamente, estaba sucediendo solo horas después de que mi familia se hubiera reunido para organizar una intervención sobre mi fracaso. Las siguientes 48 horas pasaron en un borrón de conferencias telefónicas, reuniones de emergencia y vuelos organizados apresuradamente. Nuestra pequeña oficina se transformó en un centro de comando mientras traíamos a nuestros abogados, asesores financieros y miembros clave del equipo para abordar el repentino foco de atención sobre Conecta Salud. La primera llamada con Daniel Rodríguez de Pharma Global confirmó lo que Javier me había dicho. De hecho, estaban serios acerca de las conversaciones de adquisición, aunque no habían tenido la intención de que la noticia se filtrara de manera tan dramática. Su equipo legal estaba manejando la divulgación prematura. Pero ahora que el gato estaba fuera de la bolsa, querían acelerar nuestras discusiones. Su sincronización no podría haber sido mejor con el avance de su algoritmo, dijo Daniel durante nuestra videoconferencia. Nuestro equipo de investigación clínica validó sus resultados esta mañana. Es exactamente lo que hemos estado buscando. Para el domingo por la noche, teníamos una hoja de términos preliminar de Pharma Global que describía una posible adquisición valorada en 900 millones de euros en efectivo y opciones sobre acciones. Samuel, nuestro abogado, señaló que esto era menos que la cifra de 950 millones de euros mencionada en los medios. Están probando para ver si la publicidad se les ha subido a la cabeza, explicó. Táctica de negociación estándar. Saben que la tecnología vale más que esto, especialmente con la publicidad impulsando un valor percibido. Javier y yo pasamos esa noche revisando cada detalle de la propuesta de Pharma Global. La cuestión no es solo sobre el dinero, dijo Javier, sus ojos enrojecidos por la falta de sueño. Es sobre el control. Si vendemos directamente, no podemos garantizar que usarán la tecnología de la manera que pretendíamos. Tenía razón. El algoritmo que habíamos construido no era solo una pieza inteligente de tecnología, era una misión para cambiar fundamentalmente cómo los pacientes con enfermedades raras acceden al tratamiento. En las manos equivocadas, podría convertirse simplemente en otra herramienta para la maximización de ganancias farmacéuticas en lugar del beneficio del paciente. El lunes por la mañana, mi teléfono sonaba constantemente con llamadas de familiares de los que no había sabido nada en años. Primos segundos, antiguos colegas de mi padre, incluso Laura intentó contactarme. Su mensaje de texto, una obra maestra de reconexión casual que no mencionaba cómo se había marchado cuando las cosas se pusieron difíciles, escuché sobre tu éxito. Siempre supe que lo tenías. ¿Un café alguna vez? Lo dejé sin respuesta. Mi madre llamó 3 veces antes de que finalmente contestara el lunes por la tarde. Mateo, solo queremos saber que estás bien, dijo, su voz vacilante. Ha estado en todas las noticias. Los colegas de tu padre están llamando para preguntar por ti. Estoy bien, mamá, respondí, tratando de mantener el filo fuera de mi voz. Solo extremadamente ocupado. Claro, claro, dijo rápidamente. No queremos molestarte, pero tu padre querría hablar contigo.
Se siente fatal por el sábado. Cerré los ojos, recordando la expresión en su rostro mientras proclamaba que Sofía se había hecho socia mientras yo jugaba a emprender. El recuerdo todavía dolía, a pesar de todo lo que había sucedido desde entonces. No puedo hablar con él ahora mismo, dije finalmente. Estoy en medio de las negociaciones comerciales más importantes de mi vida. Dile que llamaré cuando las cosas se calmen. Hubo una pausa. Está muy orgulloso de ti, Mateo. Ahora lo está, no pude evitar decir, ahora que otras personas han validado lo que estoy haciendo. Mi madre no discutió el punto. ¿Al menos nos hará saber qué decide sobre la adquisición? Sí, prometí. Los mantendré actualizados. Esa noche, mientras Javier y yo revisábamos una contrapropuesta con Samuel, llamaron a la puerta de nuestra oficina. Para mi asombro, Sofía estaba allí, sosteniendo una botella de champán y luciendo inusualmente insegura. Tu secretaria me dejó subir, explicó, aunque no teníamos secretaria. Pensé que podría necesitar un descanso y tal vez alguna perspectiva legal de alguien que está de su lado. Dudé, todavía sintiendo el escozor de su participación en la intervención. Traje del bueno, añadió, levantando el champán. Dom Perignon. Material de celebración a nivel de socio. A pesar de mí mismo, sonreí. Entra. Sofía se sentó con nosotros durante las siguientes 3 horas, revisando los términos de Pharma Global con el ojo agudo de una abogada corporativa. Señaló varias cláusulas que habrían limitado nuestra participación futura con la tecnología después de la adquisición. Si mantener el control de cómo se usa su tecnología les importa, dijo, mirándonos a Javier y a mí, deberían presionar por una estructura de asociación, no una adquisición completa. Permitan que licencien la tecnología mientras ustedes mantienen la propiedad y la supervisión. Javier me miró, con las cejas levantadas. Eso es realmente brillante. Significaría menos dinero por adelantado, advirtió Sofía, pero potencialmente más control y más valor a largo plazo si la tecnología funciona tan bien como creen. Estudié a mi hermana, viéndola bajo una nueva luz. Su intervención en la reunión familiar había sido hiriente, parte del coro de desaprobación, pero ahora estaba aquí, ofreciendo una ayuda genuina y experta. ¿Por qué nos estás ayudando así?, pregunté, la curiosidad superando mi resentimiento. Sofía dejó su copa de champán. Porque me equivoqué, dijo simplemente, su franqueza desarmándome. Me creí la perspectiva de papá sin entender realmente lo que estabas construyendo. Hizo una pausa, luego añadió con una media sonrisa, y porque eres mi hermano y no quiero que te timen en el mayor acuerdo de tu vida solo porque las adquisiciones tecnológicas no son mi especialidad. Aunque las adquisiciones eran, de hecho, parte de su campo. Su gesto significaba mucho. A la mañana siguiente, armados con la estrategia de Sofía y la diligencia de Samuel, presentamos una contrapropuesta a Pharma Global. En lugar de una adquisición total, propusimos una asociación estratégica con una estructura de licencia que nos proporcionaría capital inmediato mientras nos permitía mantener el control sobre la tecnología central y su implementación. Era una jugada audaz. Estábamos esencialmente rechazando una oferta de casi 1.000 millones de euros por algo más complejo pero potencialmente más alineado con nuestra misión. Para nuestra sorpresa, Daniel Rodríguez no rechazó la idea de inmediato. Déjenme llevar esto a la Junta, dijo después de una larga pausa en la videoconferencia. Estaban interesados en la adquisición por la estructura simplificada, pero su tecnología es lo suficientemente única como para que puedan considerar alternativas. Su respuesta nos dio un resquicio de esperanza. El miércoles por la tarde, mientras Javier y yo estábamos inmersos en análisis de escenarios, mi padre apareció en nuestra oficina. Se quedó torpemente en la zona de recepción, luciendo fuera de lugar entre las pizarras blancas cubiertas de código y los jóvenes programadores que corrían de un lado a otro. El contraste entre su mundo ordenado y nuestro caos creativo era palpable. Mateo, dijo cuando salí de mi improvisada oficina, ¿podríamos hablar en privado? Lo conduje a una pequeña sala de conferencias y cerré la puerta. Por un momento, ninguno de los dos habló. El silencio estaba cargado, pero de una manera diferente a la de la intervención. Te debo una disculpa,
dijo finalmente, rompiendo el silencio. Sus palabras eran directas, sin rodeos. Estaba equivocado sobre tu empresa, sobre tu visión. Sí, lo estabas, acepté, sin facilitarle las cosas. Necesitaba escuchar más. Él asintió, aceptando mi escueta respuesta. He pasado mi carrera trabajando dentro de sistemas establecidos. Cuando hablabas de perturbar el emparejamiento en la atención médica, no podía verlo porque solo he experimentado las vías tradicionales. Pero he estado leyendo sobre lo que has construido. Es notable. Viniendo de mi padre, un hombre de ciencia y lógica que rara vez admitía errores, esto era significativo. Gracias, dije simplemente. Tu madre y yo, vaciló, estábamos asustados por ti. El mundo de las startups es tan incierto, y hemos visto lo duro que has estado trabajando con, aparentemente, poco que mostrar. Pero así es como funciona la innovación, papá, expliqué, tratando de ser paciente. Hay un largo periodo en el que estás construyendo, refinando y probando, y nada parece estar sucediendo desde fuera. Luego, de repente, todo cambia. Asintió lentamente. Estoy empezando a entenderlo. Solo quiero que sepan que, independientemente de lo que suceda con Pharma Global, estoy orgulloso de lo que has creado. Las palabras que tanto tiempo había anhelado escuchar ahora se sentían agridulces. Aprecio eso, dije. Pero desearía que hubieras estado orgulloso del trabajo en sí, no solo de la valoración o el reconocimiento público. Mi padre bajó la mirada a sus manos. Eso es justo. Tengo que aprender mucho sobre cómo mido el éxito. Volvió a levantar la vista. Por lo que vale, creo que deberías mantener el control de tu tecnología. Por lo que entiendo de tu plataforma, tiene el potencial de ayudar a muchos pacientes. Eso no debería perderse en una adquisición corporativa. Mientras se iba, sentí una compleja mezcla de emociones, vindicación, un dolor persistente, pero también los primeros pasos tentativos hacia un nuevo entendimiento entre nosotros. Quizás, solo quizás, podríamos encontrar un terreno común después de todo. Esa misma noche, Pharma Global respondió a nuestra contrapropuesta. Para nuestra inmensa sorpresa y alivio, aceptaron la estructura de asociación. El acuerdo implicaba un pago inicial de 475 millones de euros por derechos de licencia exclusivos, más incentivos basados en el rendimiento que, a largo plazo, podrían superar la oferta de adquisición original. Lo más importante para nosotros, Conecta Salud mantendría la propiedad de nuestra tecnología central y tendríamos garantías contractuales sobre cómo se implementaría. Era la victoria que apenas nos habíamos atrevido a soñar. Javier y yo nos miramos a través de la mesa de conferencias, los documentos del acuerdo extendidos entre nosotros. ¿Qué piensas?, preguntó, aunque ya sabía mi respuesta por la sonrisa que no podía contener. Pensé en todo lo que habíamos construido, todo lo que habíamos sacrificado. Pensé en la intervención de mi familia y el dramático giro que siguió. Pensé en pacientes como Elisa, que necesitaban que nuestra tecnología alcanzara su máximo potencial. Creo que hemos construido algo demasiado importante para venderlo por completo, dije finalmente. Creo que aceptamos el acuerdo de asociación y seguimos construyendo. Javier sonrió ampliamente. Eso es exactamente lo que esperaba que dijeras. 3 meses después, Conecta Salud se había transformado más allá de cualquier reconocimiento. Nuestra nueva sede ocupaba 3 plantas de un elegante edificio en el centro de Madrid. Un marcado contraste con el abarrotado apartamento / diagonal oficina donde Javier y yo habíamos pasado innumerables noches en vela. Nuestro equipo había crecido de 5 a 50 personas, con departamentos especializados en desarrollo de algoritmos, defensa del paciente, asociaciones clínicas y cumplimiento normativo. El pago de la licencia de 475 millones de euros de Pharma Global había proporcionado una estabilidad inmediata, al tiempo que nos permitía mantener la propiedad y la dirección de nuestra tecnología. La estructura de asociación había demostrado ser aún más valiosa de lo que habíamos anticipado. El alcance global y la experiencia regulatoria de Pharma Global aceleraron nuestro cronograma de implementación en años. Mientras tanto, nuestra continua innovación seguía mejorando el algoritmo de emparejamiento central.
Y lo más importante, estábamos ayudando a los pacientes. A los 3 meses de nuestro lanzamiento ampliado, habíamos emparejado con éxito a más de 5.000 pacientes con enfermedades raras con especialistas o ensayos clínicos apropiados. Los testimonios llegaban a diario, familias que habían pasado años buscando respuestas y que finalmente encontraban caminos a seguir a través de nuestra plataforma. Los cambios personales también fueron dramáticos. Había comprado un cómodo apartamento en la ciudad, nada ostentoso, pero un hogar genuino en lugar de un espacio de oficina reconvertido con un colchón en el suelo. Javier había pagado la hipoteca de sus padres y establecido fondos universitarios para sus sobrinos. Ambos seguíamos trabajando intensamente, pero ahora desde una posición de elección en lugar de desesperada necesidad. Mi relación con mi familia había evolucionado hacia algo más complejo, pero en última instancia, más saludable. Las cenas mensuales en casa de mis padres se habían reanudado, pero la dinámica había cambiado significativamente. ¿Me pasas las patatas, Mateo?, preguntó mi padre durante una de esas cenas en junio. Estaba leyendo sobre su expansión a los mercados europeos. Impresionante el tema regulatorio. Gracias, papá, dije, pasándole la fuente. Nuestro equipo de cumplimiento ha estado trabajando en estrecha colaboración con las autoridades sanitarias de la UE. Es complejo, pero estamos progresando. Sofía, que recientemente había comenzado a hacer trabajo pro bono para grupos de defensa de pacientes, intervino. Las leyes europeas de privacidad sobre datos de pacientes son particularmente desafiantes. ¿Cómo están manejando el cumplimiento del GDPR? La conversación derivó en una discusión técnica sobre regulaciones sanitarias internacionales, un territorio donde mi padre y mi hermana estaban genuinamente interesados y comprometidos en lugar de ser despectivos. Mi madre observaba con una pequeña sonrisa, contribuyendo ocasionalmente pero principalmente pareciendo contenta de presenciar esta nueva dinámica familiar. Después de la cena, mi padre me invitó a su estudio. Antes un espacio intimidante donde solía emitir juicios sobre mis elecciones de vida, ahora era un territorio más neutral. He estado pensando mucho en nuestra conversación cuando fui a tu oficina, dijo, acomodándose en su sillón de cuero. Sobre medir el éxito de manera diferente. Asentí, esperando que continuara. Leí sobre una paciente en Cleveland que accedió a un tratamiento experimental a través de su plataforma, dijo. Una niña de 7 años con atrofia muscular progresiva a la que le habían denegado 3 ensayos previos. El artículo mencionaba que los médicos estimaban que le habría quedado menos de 1 año sin este tratamiento. Sophie Richardson, confirmé. Su caso fue particularmente desafiante porque su variante genética no encajaba en el perfil típico. Nuestro algoritmo identificó patrones sutiles que la emparejaron con un ensayo que tenía criterios de inclusión más flexibles. Mi padre guardó silencio por un momento. Ese es el tipo de éxito que importa, ¿no es así? No solo valoraciones y adquisiciones. Es por eso que construimos Conecta Salud, dije simplemente. El éxito empresarial nos permite ayudar a más pacientes, pero los pacientes son el objetivo. Asintió lentamente. Estoy empezando a entenderlo mejor. Mi padre se aclaró la garganta, un gesto que solía preceder a algún consejo no solicitado, pero esta vez su tono era diferente, casi conspirador. ¿Tu antigua novia te llamó al hospital la semana pasada?, preguntó. Laura. Laura, pregunté, sorprendido. Hacía meses que no sabía nada de ella, desde aquel mensaje de texto oportunista. Sí, confirmó. Aparentemente, no pudo contactarte directamente, quería reconectar y pensó que yo podría facilitarlo. La expresión de mi padre era cuidadosamente neutral, pero detecté un atisbo de algo protector en sus ojos. ¿Y qué le dijiste?, pregunté, intrigado y un poco divertido. Una pequeña sonrisa jugueteó en la comisura de los labios de mi padre. Le dije, mi hijo dirige una exitosa plataforma global de atención médica y es extremadamente selectivo con sus compromisos de tiempo. No pude evitar reír. Gracias por eso, papá. Era un pequeño gesto, pero significaba mucho. Era como si, a su manera, estuviera validando no solo mi éxito, sino también mis decisiones personales. Sonó el timbre y momentos después,
mi madre apareció en la puerta del estudio. Mateo, hay una tal Marina Torres aquí para verte. Dice que la esperabas. Marina Torres, la reportera del Wall Street Journal cuyo artículo lo había cambiado todo. Se había puesto en contacto solicitando una entrevista sobre el impacto de la tecnología de Conecta Salud en el tratamiento de enfermedades raras. Después de una cuidadosa consideración y consultar con nuestro equipo de comunicación, algo que ahora teníamos, había aceptado, sugiriendo que se uniera a nosotros para el postre después de nuestra cena familiar. Quería que viera no solo la empresa, sino también el contexto humano. Sí, habíamos quedado en vernos aquí, confirmé, levantándome. Está escribiendo un artículo de seguimiento. Mi padre arqueó las cejas. Valiente por tu parte invitar a la prensa a una reunión familiar. Sonreí. Creo que podemos manejarlo. Marina resultó no ser en absoluto la intimidante personalidad mediática que había imaginado. Treintañera, con el pelo rizado y ojos brillantes e inteligentes, hizo preguntas reflexivas tanto sobre la tecnología como sobre el impacto humano de nuestro trabajo. Que me sorprendió de su historia, dijo mientras nos acomodábamos en el salón con café y la tarta de manzana de mi madre, fue cómo mantuvo el control en lugar de aceptar la oferta de adquisición más grande. Eso es inusual en el mundo tecnológico, especialmente para un fundador primerizo. La tecnología que construimos sirve a un propósito específico, expliqué. Nos preocupaba que ese propósito pudiera perderse en una adquisición completa. Mateo siempre ha sido un hombre de principios, intervino mi madre con orgullo. Incluso de niño. Marina sonrió. ¿Y cómo ha funcionado la estructura de asociación en la práctica? Mejor de lo que anticipamos, admití. Pharma Global aporta recursos y un alcance que nos habría llevado años desarrollar de forma independiente, mientras que nosotros mantenemos la innovación central que hace que el sistema sea efectivo. ¿Y el impacto personal?, preguntó Marina, su mirada directa. Su vida debe haber cambiado drásticamente en los últimos meses. Consideré esto. Externamente, sí. Tenemos oficinas adecuadas ahora, un equipo en crecimiento, estabilidad financiera. Pero el núcleo de lo que estamos haciendo, conectar a pacientes con tratamientos que cambian vidas, esa es la misma misión con la que empezamos. Mientras la velada terminaba, Sofía acompañó a Marina a la salida mientras yo ayudaba a mi madre a recoger los platos del postre. Manejaste esa entrevista maravillosamente, dijo mi madre, enjuagando una taza. Muy sereno. Gracias, mamá, respondí. Se vuelve más fácil con la práctica. Dejó la taza y se giró para mirarme. Quiero disculparme de nuevo por esa intervención. Estuvimos muy equivocados, y de una manera tan pública e hiriente. Me apoyé en el mostrador. ¿Por qué no dijiste nada ese día, antes de la notificación del Wall Street Journal? Simplemente te sentaste allí mientras papá y todos los demás destrozaban mis elecciones. Mi madre suspiró profundamente. Estaba atrapada entre lo que tu padre creía que era lo mejor y lo que temía que pudiera ser verdad. Estaba preocupada por ti, trabajando tan duro con tan poco reconocimiento. Pero debería haber hablado. Deberías haberlo hecho, estuve de acuerdo. Lo sé, dijo en voz baja. Pero quiero que sepas que siempre creí en ti, Mateo. Incluso cuando tenía miedo por ti. Le ofrecí una mano y apreté la suya. Lo sé, mamá. Y estamos encontrando un camino mejor ahora. Más tarde esa noche, mientras conducía de regreso a mi apartamento, reflexioné sobre el extraordinario viaje de los últimos 3 meses. La tecnología que habíamos construido estaba ayudando a la gente de maneras que siempre habíamos imaginado, pero que nos había costado hacer ver a los demás. La validación había llegado, tanto financieramente como en términos de impacto, pero la vindicación se sentía menos importante ahora que el trabajo en sí. Mi teléfono vibró con un mensaje de Javier: acabo de recibir la aprobación regulatoria preliminar europea. Podemos comenzar el piloto de la UE el próximo mes. Otro hito alcanzado. Otro paso hacia la visión a la que nos habíamos aferrado durante 2 difíciles años de duda y rechazo. Mientras entraba en mi plaza de aparcamiento, sentí una profunda sensación de gratitud,
no solo por el éxito, sino por la lucha que había moldeado tanto nuestra tecnología como mi propia resiliencia en el camino. Un año después del artículo del Wall Street Journal que lo cambió todo. Conecta Salud había evolucionado más allá de lo que Javier y yo nos habíamos atrevido a imaginar en aquellos primeros días trabajando desde nuestro apartamento / oficina reconvertido. Nuestra plataforma de emparejamiento de pacientes ahora operaba en 12 países. Había facilitado más de 20.000 conexiones de tratamiento para enfermedades raras y se había convertido en el estándar de oro para el reclutamiento en ensayos clínicos. El éxito financiero era innegable. Nuestra asociación con Pharma Global había superado las métricas de rendimiento, desencadenando pagos adicionales que acercaron nuestra compensación total a la valoración original de casi 1.000 millones de euros. Javier y yo nos habíamos vuelto ricos según cualquier estándar razonable, aunque seguíamos participando activamente en las operaciones y la dirección estratégica de la empresa. Pero la verdadera medida de nuestro éxito no estaba en las cuentas bancarias ni en las valoraciones. Estaba en los correos electrónicos, cartas y mensajes de video que llegaban a diario de pacientes y familias cuyas vidas habían sido transformadas a través de las conexiones realizadas en nuestra plataforma. Un martes por la mañana, estaba sentado en nuestra sala de conferencias con paredes de cristal revisando los datos de rendimiento trimestrales cuando mi asistente, Amanda, llamó suavemente. «Hay alguien aquí para verte», dijo. Una tal Sophie Richardson y su madre. No tienen cita, pero esperaban mucho conocerte personalmente. Reconocí el nombre de inmediato. La niña de 7 años con atrofia muscular progresiva, cuyo caso le había mencionado a mi padre meses antes. Por favor, hazlas pasar, dije, cerrando mi portátil. La niña que entró por la puerta no se parecía en nada a la frágil criatura que había visto en los archivos médicos. Sophie Richardson tenía los ojos brillantes, las mejillas sonrosadas y se movía con los pasos cuidadosos pero decididos de alguien que recupera la fuerza. Su madre, Catherine, la seguía de cerca, con una expresión que era una mezcla de gratitud y asombro. «Señor Benítez», comenzó Catherine, con la voz entrecortada. «Solo queríamos agradecerle en persona. El ensayo clínico con el que su sistema emparejó a Sophie, los médicos dicen que su respuesta es milagrosa». Sophie me miró solemnemente. «Mamá dice que tu ordenador es mágico y encontró la medicina que arregló mis músculos». Me arrodillé a su nivel. «No es magia, Sophie, solo es muy bueno encontrando las coincidencias correctas. Pero estoy muy feliz de que te haya ayudado». «Yo también», dijo simplemente. «Ahora puedo ir al colegio y la clase de baile comienza la próxima semana». Los Richardson se quedaron casi una hora. Catherine explicó la transformación en términos clínicos. Como la terapia génica a la que habían accedido a través de nuestra plataforma había detenido la progresión de la enfermedad de Sophie y comenzado a revertir parte del daño. Pero fueron los pequeños detalles los que más me conmovieron, la emoción de Sophie por unirse a una clase de ballet, sus planes para Halloween, las experiencias ordinarias de la infancia que parecían imposibles un año antes. Después de que se fueran, me senté en silencio en mi oficina, procesando el encuentro. Por esto habíamos perseverado durante 2 años de dudas y rechazos. Esto era lo que mi familia no había podido ver cuando se reunieron para su intervención. Mi teléfono sonó. Era Sofía. Nuestra relación había evolucionado hacia algo más fuerte e igualitario durante el último año. Incluso había ayudado a establecer una división de defensa legal dentro de Conecta Salud que brindaba apoyo pro bono a pacientes que navegaban por denegaciones de seguros y problemas de acceso a tratamientos. «¿Seguimos en pie para cenar esta noche?», preguntó cuando contesté. «Papá presenta algún premio en la asociación médica, así que solo somos nosotros». «Absolutamente», confirmé. «Acabo de conocer a Sophie Richardson y su madre». ¿Recuerdas ese caso que te conté, la niña de 7 años? Eso es increíble, Mateo. Cuéntamelo todo esta noche. Quiero escucharlo todo. Más tarde esa noche, durante la cena en un restaurante tranquilo, le conté a Sofía sobre la visita de los Richardson. «Es extraordinario lo que has construido», dijo cuando terminé. «No solo la tecnología, sino todo el ecosistema que la rodea». «Hemos tenido suerte», reconocí.
Sofía negó con la cabeza firmemente. No, eso es lo que diría papá para minimizar lo que has logrado. Esto no es suerte. Es visión, persistencia y el coraje de seguir adelante cuando todos, incluida tu familia, te decían que pararas. Sonreí ante su franqueza. ¿Cuándo te convertiste en mi mayor defensora? Probablemente cuando me di cuenta de lo equivocada que había estado, admitió. Y verte navegar este último año con tanta gracia y enfoque, ha sido inspirador. Honestamente, hablamos sobre el programa de mentoría que había establecido recientemente para mujeres emprendedoras en tecnología sanitaria. 10 fundadoras prometedoras estaban recibiendo financiación, orientación y acceso a nuestra red, recursos que habrían marcado toda la diferencia durante nuestros difíciles primeros años. Recuerdo cuando nos dijiste por primera vez que dejabas tu trabajo para iniciar Conecta Salud, dijo Sofía pensativamente. Papá estaba horrorizado, pero yo secretamente te envidiaba. Esto me sorprendió. ¿Envidiarme? Ya estabas en camino a ser socia en un bufete prestigioso. Exacto, dijo ella. Estaba en un camino que otra persona había trazado. Tú estabas creando algo completamente nuevo. Sorbió su vino. Nunca tuve el coraje de desviarme del camino esperado. No es demasiado tarde, señalé. Tu trabajo con nuestra división de defensa legal ha marcado una gran diferencia para los pacientes. Ella asintió lentamente. Lo ha hecho. Es el trabajo más significativo que he realizado. Nuestra conversación derivó hacia asuntos familiares. La evolución gradual pero significativa de nuestro padre en cómo veía el éxito. El deleite de nuestra madre al contarles a sus colegas académicos sobre el impacto de Conecta Salud. Las próximas reuniones festivas que ya no me llenaban de temor, sino de una tranquila anticipación. Mientras terminábamos el postre, mi teléfono vibró con una notificación. Miré hacia abajo y no pude evitar reír. ¿Qué es?, preguntó Sofía. Laura otra vez. Aparentemente, ha lanzado algún tipo de servicio de asesoría de inversiones y quiere explorar sinergias con Conecta Salud. Sofía puso los ojos en blanco. La audacia de los hombres mediocres nunca deja de sorprenderme. Guardé mi teléfono sin responder. La reaparición de Laura en mi vida, o sus intentos, se había convertido en una broma recurrente entre Javier y yo. La mujer que no pudo ver el valor en lo que estábamos construyendo cuando importaba, ahora no podía dejar de intentar asociarse con nuestro éxito. Caminando de regreso a mi coche después de la cena, reflexioné sobre el extraordinario viaje de los últimos 3 años. La lucha que a veces había parecido tan solitaria, finalmente había llevado a algo mucho más significativo que el simple éxito personal. Habíamos construido una tecnología que estaba cambiando vidas, una cultura empresarial que valoraba la innovación y la compasión por igual. Y un modelo de cómo la tecnología sanitaria podría priorizar los resultados de los pacientes junto con la viabilidad empresarial. La intervención familiar que se había sentido tan dolorosa se había convertido, en retrospectiva, en el punto de inflexión que nos lanzó a una nueva fase de crecimiento e impacto. A veces, los momentos más bajos realmente preceden a los mayores avances. De vuelta en casa, me paré en mi balcón, contemplando las luces de la ciudad, pensando en todas las lecciones que este viaje me había enseñado. La verdadera visión requiere el coraje de perseguir lo que otros aún no pueden ver. La validación de aquellos que más importan a veces llega más tarde de lo que esperamos, pero nuestro valor no depende de su reconocimiento. El éxito no se trata solo de resultados financieros, sino de las vidas cambiadas a través de nuestro trabajo. El camino hacia la innovación significativa rara vez es recto o fácil. Y los momentos más oscuros a menudo llegan justo antes del avance. Y quizás lo más importante, debemos definir el éxito en nuestros propios términos en lugar de aceptar las definiciones limitadas de otros. ¿Qué sueño estás persiguiendo que otros quizás aún no entiendan? ¿Qué visión te mantiene en marcha a pesar de los escépticos o críticos? Me encantaría escuchar sus historias en los comentarios a continuación. Todos necesitamos recordatorios de que la perseverancia importa, especialmente cuando el camino parece más oscuro. Si esta historia resonó contigo, por favor dale me gusta y suscríbete para unirte a nuestra comunidad de soñadores, innovadores y personas que se niegan a renunciar a su visión.
Y si conoces a alguien que enfrenta su propia versión de una intervención familiar sobre sus sueños, comparte este video para recordarles que a veces el gran avance está a solo un momento del colapso. Gracias por mirar y recuerda, el éxito más significativo a menudo llega después de los momentos en que otros se han rendido contigo. ¿De qué parte del mundo nos estás viendo hoy? Deja tu ubicación en los comentarios. Pulsa ese botón de me gusta y suscríbete para unirte a nuestra comunidad de soñadores y hacedores que entienden que a veces los mayores avances llegan justo cuando otros se han rendido contigo.